se nos pide determinar la mejor estimación del coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación R mide la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variables. El valor siempre es mayor o igual que 1 negativo y menor o igual que 1 positivo. R es igual a 1 representa una correlación lineal positiva perfecta. Si R es positivo, a medida que aumenta una variable, también lo hace el otro. La línea de mejor ajuste tendrá una pendiente positiva. R es igual a 0 no representa correlación. R es igual a 1 negativo representa una correlación lineal negativa perfecta. Si R es negativo, a medida que aumenta una variable, la otra disminuye. La línea de mejor ajuste tendrá una pendiente negativa. Comencemos dibujando una posible línea de mejor ajuste para cada diagrama de dispersión. Observe que para el segundo diagrama de dispersión y el cuarto diagrama de dispersión, es muy fácil dibujar una línea de mejor ajuste, que nuevamente es la línea que mejor describe el comportamiento de los datos. Observe cómo para este diagrama de dispersión si dibujamos esta línea aquí, es una muy buena representación de los datos porque todos los puntos están muy cerca de la línea de mejor ajuste. Lo que significa que tenemos una fuerte correlación. Debido a que la línea de mejor ajuste es una pendiente negativa o porque a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, tenemos una correlación lineal negativa muy fuerte y, por lo tanto, R va a estar cerca de 1 negativo. Mirando las opciones, seleccionemos A, R es igual a 0.9 negativo. Ahora, mirando este diagrama de dispersión aquí, si dibujamos una línea para representar el comportamiento de estos datos, podría verse así, y una vez más notar cómo todos los puntos están muy cerca de la línea y, por lo tanto, una vez más, tenemos una correlación muy fuerte. Debido a que la línea de mejor ajuste es una pendiente positiva o porque, a medida que una variable aumenta, la otra también aumenta, tenemos una correlación lineal positiva muy fuerte y R está muy cerca del positivo. Entonces, nuevamente mirando las opciones, seleccionemos E, R es igual a 0.9 positivo. Ahora echemos un vistazo a los dos gráficos de dispersión restantes. Observe que para los gráficos de dispersión restantes, los puntos están más dispersos. Entonces, para el primer diagrama de dispersión, si tuviéramos que dibujar una línea de mejor ajuste, podría verse algo como esto. Observe cómo la pendiente de esta línea es positiva y, por lo tanto, R será mayor que 1 o positivo, pero porque los puntos no están tan cerca de la línea de mejor ajuste. Como lo fueron para esta línea de mejor ajuste, R no será tan cercano a 1 positivo para este diagrama de dispersión como lo fue para este diagrama de dispersión. Mirando las opciones, seleccionemos D, R es igual a 0.6 positivo. Todavía tenemos una correlación lineal positiva, pero no es tan fuerte como este diagrama de dispersión aquí. Y finalmente, para el último diagrama de dispersión, podemos ver en general a medida que aumenta una variable, el otro disminuye. Si dibujáramos una línea de mejor ajuste, podría verse así. Entonces, debido a que la línea de mejor ajuste es una pendiente negativa o porque, a medida que una variable aumenta, la otra disminuye, sabemos que R será negativo o menor que 0, pero la correlación no es tan fuerte como lo fue para este diagrama de dispersión porque los puntos están más lejos de la línea de mejor ajuste, entonces R será negativo pero no será tan cercano al negativo como este diagrama de dispersión y, por lo tanto, seleccionemos R es igual a 0.6 negativo, que es B. Espero que hayas encontrado esto útil.